y Él está comprometido con proveernos todo lo que necesitamos. Así que vamos a orar y luego vamos a leer el texto. ¿Ya? Les voy a invitar a que lo releamos. Yo sé que se lo hacen de memoria algunos, pero vamos a leerlo con el corazón abierto. Señor, gracias por esta invitación. Y la invitación más grande la haces tú, quien nos convocas a tu presencia. Nos convocas a tus pies. Nos convocas y nos exiges también que seamos humildes y que abramos el corazón a tu palabra, para que ella construya nuestro ser interior y lo vivifique, para que podamos vivir tu amor de forma plena y consciente y podamos disfrutarte, a pesar de tantas imperfecciones y vaivenes que tiene la vida. Tú eres supremo y queremos pedirte en esta mañana que nos visites. En el nombre de Jesús, amén. Leamos el texto. ¿Ya? Lo voy a leer en la versión Reina Valera. ¿Qué versión ocupan ustedes? ¿Sí? Perfecto. Estamos ahí alineados entonces. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, o sea 100 litros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces se les dijo, sacad ahora, y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. El matrimonio siempre, o la boda en sí misma, siempre ha sido un evento importante. ¿Qué más en la cultura judía, donde el matrimonio era celebrado, pero de forma muy amplia? La ley o la tradición de los ancianos indicaba que el matrimonio debía celebrarse un día miércoles. Así que los días miércoles las personas normalmente se casaban. Así que deducimos por eso de que esta boda se celebró un día miércoles. ¿Ok? Y ustedes saben que el carrete de los judíos duraba harto. Duraba como una semana una boda. Y el evento, digamos, era tan especial la boda, y hago esta mención porque para que entendamos la plataforma que Jesús escoge para manifestarse, era muy bonito lo que ocurría. Ese Caná de Galilea que está ahí era una aldea que estaba cerca de Nazaret, ¿ya? Dicen la gente que está dedicada a la arqueología y a las cosas, digamos, de geografía, que tú de Nazaret ves Caná de Galilea a lo lejos. Yo nunca he ido, así que no sé cómo será, pero eso dicen, ¿ya? Era una aldea que estaba en las afueras de Nazaret y se veía. Y era una aldea, digamos, de gente común. No era una aldea de gente ni rica, no había gente muy adinerada, era gente normal, gente común. Y ellos celebraban la boda y habían algunos ritos muy interesantes. Y quiero que nos vayamos al pasado un poco y nos intentemos imaginar. ¿Puedo tomar esta agua? Cuando había un matrimonio en aquella época, los jóvenes que se casaban escogían la ruta más larga dentro de la ciudad hasta su casa. No llegaban los novios como hoy día nosotros los hacemos a un lugar a casarse, sino que ellos juntos emprendían una peregrinación, por decirlo así, desde algún punto de la aldea, en este caso la aldea, hasta el lugar donde se iba a celebrar. Y como les digo, escogían la ruta más larga. ¿Por qué? Porque la ciudad entera o la aldea entera salía a la calle a celebrar y a poder saludar a los novios. Los chicos caminaban por las calles de la aldea y la gente salía a saludarlos. Así que era bien bonito la expectación. ¿Y por qué era tan bonito? Porque el matrimonio, dentro de esa cultura que era mucho más áspera que la nuestra, con muchas más dificultades que la nuestra,
en donde las catástrofes o los niños morían muy temprano, y la vida era muy ardua, con mucho trabajo, el dinero no abundaba, no era fácil emprender, peor aún bajo un imperio de un extranjero, digamos, vivir en sometimiento y dar parte de tus ganancias y tributarlas a un tercero, digamos, que quiere simplemente subyugarte. Fíjense ustedes que el estilo de vida del matrimonio era una fiesta, realmente era algo para relajar el corazón, era un tiempo de reposo, un tiempo de regocijo. Por eso es que era tan celebrado, digamos, el hecho de que dos jóvenes decidieran casarse, y por eso es que de alguna forma toda la aldea estaba comprometida con el evento y todo el mundo salía y manifestaba la alegría de que ellos estuvieran allí. Cuando los chicos llegaban al lugar después de todo el trecho que se hacía, ellos eran recibidos allá y obviamente empezaba una fiesta. Pero aún ellos no estaban casados, ellos simplemente estaban en los preparativos. Pasaba entonces el primer día, celebraban, todos se regocijaban, y luego después había una ceremonia en donde efectivamente ellos contraían el matrimonio. ¿Ok? Esta boda en particular era una boda que se presume que era una boda de alguien muy cercana a la familia de Jesús, en particular de María. Fíjense usted que el texto dice que María tenía un lugar preponderante en la fiesta. ¿Ya? Se cree, digamos, que era un sobrino de María quien estaba casándose en aquella situación. Y por eso que María tiene tanta preponderancia, incluso cuando ocurre este gran conflicto que es que se acaba el vino, a quien llaman es a María, digamos. Y tú no llamas a cualquier invitado para decirle, oye, tengo un conflicto. Tú llamas a un invitado que es de confianza y que de alguna forma tiene un rol importante. Entonces seguramente María tenía un rol importante en la fiesta. Y María, dice el texto, que lo que hace de forma natural es llamar a su hijo para pedirle que por favor le ayude a resolver el problema. Y ahí tenemos que también llamar a otras cosas que son importantes del contexto, porque nos ayudan a entender la problemática que está ocurriendo y por qué María escoge acercarse a Jesús. Pensemos que Jesús es el primogénito de su casa, digamos, hay otros hijos también, pero él es el primogénito. Y normalmente en la cultura judía, cuando el padre fallecía, quien se hacía cargo de la casa era el primogénito, era quien él asumía. Él había aprendido el oficio del padre y era muy seguramente hasta ese momento, que es el principio del ministerio de Jesús, era quien mantenía el hogar. Se cree de que José a esa época ya había fallecido, digamos, es ampliamente aceptado el hecho de que muy seguramente José haya fallecido. No tenemos ningún relato de él en esa etapa de la vida de Jesús, por tanto somos efectivamente llamados a pensar que no está José en esa época, y que efectivamente a quien tiene María es a él. Entonces ocurre este problema, llaman a María y María obviamente desemboca toda su ansiedad y toda su sensación de querer ser ayudada en su hijo. Y por eso es que lo llama y le dice, oye, se acabó el vino, ayúdame en lo que me está ocurriendo. Entonces en esas circunstancias en donde hay cosas tan buenas pasando, como un matrimonio en donde Jesús acepta ir, va muy seguramente con un puñado de discípulos, 5 discípulos, porque en esa época estaba recién partiendo, eran pocos los que habían sido llamados, están allí en esa fiesta, ocurre esta situación, obviamente el novio no sabe lo que está pasando, ni la mayor parte de los invitados tampoco, son solamente ellos y María descarga su ansiedad allí. Entonces Jesús, obviamente, después de un conflicto que ya vamos a analizar, él decide, digamos, manifestarse y realmente apoyar. Está esta multiplicación, ¿cierto?, del agua en vino. Ocurre con unas tinajas, si ustedes se fijan en el texto, que son tinajas de purificación. Es importante ese dato porque nos va a ayudar a entender la segunda etapa de esta narrativa, en donde son tinajas de piedra. Las tinajas de piedra son las que se mantenían más puras, y es interesante que el texto diga que eran tinajas ocupadas para la purificación. Por eso ese énfasis es importante para entender la segunda parte, en donde cómo lo hace Jesús para revelarse. Y finalmente, ustedes ya saben, el vino se multiplica, el agua se transforma en vino. Es bastante agua, estamos hablando de entre 450 y 700 litros. Esa es la estimación. Ya, ese es más o menos, en lo mínimo, 450 litros de vino, y en el mejor de los casos 700. O sea, tenían para beber harto rato. El hermano Joel no podría haberse gozado porque regala el vino, ¿cierto? Entonces, pero para todo el restante de los participantes era una muy buena noticia tener tanto vino. Y obviamente la percepción es que ese vino tiene una muy buena reputación. Dice el texto al final que todo esto lo hizo Jesús para manifestar su gloria. Entonces somos llamados a Juan 1.14, en donde en Juan 1.14 se nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
su gloria como la del unigénito del Padre. Más adelante Juan nos va a decir, y gracia sobre gracia recibimos todo. Entonces, Jesús está empezando a manifestarse, esta es su primera revelación, y a través de esta revelación quiere hablarnos a nosotros, para que nosotros podamos, así como sus discípulos, ser sorprendidos por Él, pero no del punto de vista simplemente cerebral, de ser sorprendidos con las ideas, sino que haya una impresión de su gloria en nuestro corazón, porque es lo único que consigue transformarnos. Vamos a la primera parte, ¿cierto? Jesús se manifiesta como un hijo obediente. Fíjense que interesante porque el texto, cuando está la problemática del vino, lo que hace María, obviamente ya les expliqué por qué, va y acude a Jesús. Pero la respuesta de Jesús es una respuesta, tenemos que reconocer que es una respuesta áspera. La respuesta de Jesús es, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esa no es una respuesta muy bondadosa. Y si bien algunos comentaristas intentan suavizar la situación, indicando de que la palabra igual se usaba en la antigüedad y que, por ejemplo, Homero ocupaba esa palabra para referirse al trato que Ulises le daba a su esposa Penélope, o que el emperador Augusto usaba la misma palabra para hablar así de Cleopatra. Esas son las razones que se dan para decir, no es tan fuerte lo que pasó, porque la palabra era una traducción como de señora, por ejemplo, ¿cierto? En realidad lo que está ocurriendo en el texto es que, si bien esto no es irrespetuoso, implica una ruptura. Acá hay una situación en donde Jesús está rompiendo, y Jesús está haciendo una diferencia entre él y su madre, y está diciéndole a María que ella no puede seguir relacionándose con él como simplemente su hijo que ha estado siempre junto a ella cuidándola, sino que ahora ella debe pasar a tratarlo a él como un maestro, el Señor, y ella como un discípulo. Hay una ruptura grande acá. Esta palabra mujer se usa otras veces en el Evangelio de Juan y tenemos que entender lo que está pasando acá. Fíjense en Juan 19:26 lo que dice. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer. ¿Se fijan que es el mismo término? Mujer, dice. He ahí tu hijo. Y dice el texto, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Juan el apóstol muestra que hay un trato que es con cariño, pero también hay una distancia. Y ocurre que en este momento, en esta boda, empieza una bifurcación de caminos, en donde Jesús sigue un camino y María se ve forzada a seguir otro camino. Y ese camino no tiene vuelta atrás, de forma que cuando Él ya está en la cruz, la diferencia y el distanciamiento son irreversibles. Es porque Jesús ya se ha determinado a comenzar su ministerio y su camino, indefectiblemente, lo llevará a morir. Pero pasa que María, ella entiende el qué, pero no entiende el cómo. O sea, María entiende que Jesús va a ser una persona importante. María desde el vientre, ¿cierto? El ángel se le aparece y le da una perspectiva respecto de quién está siendo engendrado en su interior. Pero María no entiende cómo van a ser las cosas. Entonces, Jesús está haciendo acá una bifurcación y de alguna forma está acá elevando su posición como hijo de su Padre Celestial y rebajando su posición como hijo de su Madre terrenal. Está estableciendo para quién Él está viviendo y qué momento de su vida está empezando a vivir. Esta situación es muy importante porque entonces Jesús está elevando su posición en relación a quién Él debe su vida, a quién Él debe su existencia, a quién Él debe su encarnación, y de alguna forma María está quedando un poco más atrás. Y esto es fuerte porque para Jesús no existe ninguna relación de sangre que pueda interponerse entre Él y la voluntad de su Padre, y María forzosamente iba a tener que entender. Entonces Jesús empieza a revelar su gloria como manifestándose como el Hijo obediente. Y eso es muy potente. La respuesta de Jesús no es irrespetuosa, pero es fuerte, como les digo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo y contigo? ¿Cierto? Y dice,
interesante porque dice en una parte del Evangelio, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Había un conflicto ahí en Mateo 8:29 y otros textos, porque esta idea de que ¿qué tiene que ver esto conmigo y contigo? ¿Se fijan que dice, la respuesta de Jesús tiene dos partes? Por una parte le dice él a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Cierto? Mujer, nos detuvimos ahí en primera instancia, pero la idea de ¿qué tienes conmigo? Es también una expresión potente, porque es la expresión que los demonios usan para manifestarse ante los eventos en donde Jesús iba a hacer liberaciones, y la respuesta de los demonios es ¿qué tienes con nosotros? Entonces es también una expresión fuerte, por lo tanto no podemos sustentar en el texto de que aquí haya un trato cariñoso de Jesús, solamente cariñoso y lleno de amor, y la palabra no fue escogida por él con pinzas. No, al contrario, fue escogida con pinzas porque él quiere manifestar que su obediencia y su sumisión es primeramente al Padre. Y eso entonces es un llamado de atención. Jesús coloca a su madre más atrás, de una forma fuerte pero cariñosa, de forma que ella pueda continuar creyendo y entendiendo que él la ayudará. Entonces acá Jesús decide compadecerse, pero decide compadecerse sometido al Padre. Cuando avanza el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Jesús, en una disputa respecto de haber sanado a un paralítico en un día de reposo, los judíos que están ahí acompañando a Jesús se enojan por la situación de él estar sanando en un día de reposo, pero más aún se enojan porque Jesús trataba a Dios como su propio Padre. Cuando Jesús da la respuesta, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces había un gran enojo porque él se hacía igual a Dios, dice el texto, y él trataba a Dios como su propio Padre. Entonces él se enaltecía a sí mismo, y eso le complicaba a los judíos. Jesús está mostrando que su intimidad y todo su valor, su esencia como persona, provienen ¿de quién? Provienen de quién es él en relación a su Padre Celestial. Es la gran razón que él va a dar en todos los evangelios. Cuando los judíos, de nuevo en el capítulo 5, persiguen a Jesucristo y lo atacan respecto de su forma de ser y el hecho de estar él sanando en día sábado y todo lo demás, Jesús dice abiertamente, yo y el Padre somos uno. Entonces hay una idea potente, dice, nada hace el Hijo por sí mismo, por otra parte, sino todo aquello que ve al Padre hacer, eso hace. Porque el Padre ama al Hijo y él no esconde nada, sino que todo lo revela al Hijo. O sea, había una relación potente y esa relación determinaba quién era Jesús. Hay un texto que nos da un poco de luz respecto de lo que está pasando con María, porque acá no hay que dejar de hablar de ella también, porque es una figura importante. En el Evangelio de Lucas se nos dice que Jesús fue presentado en una situación, estaba con Simeón, y cuando en esta conversación en donde están con Simeón, le dice a María Simeón que en la manifestación de Jesucristo en el futuro le va a producir a ella un rasgamiento, por decirlo así, no sé cuál sería la mejor palabra para eso, pero una rotura en su corazón. O sea, la manifestación de Jesús iba a romperle el corazón. Y acá podemos entender esta situación. Imagínense ustedes, María siempre ha confiado en Jesús, siempre Jesús ha estado para ella, Jesús le ha estado proveyendo, pero ahora llega un momento en donde Jesús la trata de una forma difícil. ¿Y qué es lo que pasa con María? María, obviamente, no puede no ser que ella sufre dentro de ella. ¿Por qué? Porque ve que Jesús empieza a tomar un camino distinto del que ella está entendiendo. Y es a través del sufrimiento de María, que es su madre, que nosotros nos vemos beneficiados. Pero por otra parte también por la obediencia de Jesús su Padre, nosotros somos beneficiados, porque Él entonces hace que todas sus relaciones horizontales se vean sometidas al plan de Dios, y Jesús, hace depender sus relaciones horizontales a Dios para que Él se pueda encaminar en su voluntad. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo nosotros aplicamos esto? Primero hay que indicar lo siguiente. No existía ninguna relación que pudiera ejercer un peso sobre Jesús y lo reprimiera para vivir fuera de una sumisión completa al Padre. Dios no se requiere un corazón fiel, sometido a su autoridad, que haya roto líneas de influencia o las hayan sometido absolutamente a la vocación que hoy tenemos como hijos.
A veces nosotros nos preguntamos en relación a cómo experimentar más profundamente a Dios en nuestra vida cuando caminamos junto a Él. Sobre todo cuando tenemos tantos años de repente como cristianos. Y de repente las cosas pueden tornarse para algunas personas un poco monótonas. Y la respuesta que este texto nos da en este nivel es que es imposible que haya una redefinición de nuestra vida y de nuestra experiencia como hijos si nosotros no sometemos todas nuestras relaciones, por más íntimas que sean y por más amorosas y de años que sean, a una dependencia y a la autoridad de Dios como nuestro Padre respecto de su voluntad. En cierto momento dice que los padres, dice que estaba Jesús en una casa, seguramente comiendo, estaba con varias personas, y dice que los discípulos dicen, Señor, te está buscando tu madre y tus hermanos, están afuera. Y la respuesta de Jesús, obviamente él usa esa situación para revelar algo, pero la respuesta de Jesús es, mi padre y mi madre son aquellos que hacen mi voluntad. Entonces, somos llamados a ser cristianos, somos llamados a seguir las pisadas de Jesús. Pero, ¿qué significa eso en la cotidianidad? Significa que nosotros tenemos que hacer un ejercicio que a veces puede ser pesado. Y el ejercicio que es pesado es preguntarnos y respondernos ¿qué nos determina? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿De dónde obtenemos nuestro valor? ¿De dónde obtenemos nuestro significado como personas? ¿Estamos donde estamos porque un otro ha pedido que hagamos que hagamos lo que hacemos? ¿Permanecemos en la situación en donde estamos porque hay personas que se defraudarían si dejáramos de estar allí? ¿Se entiende lo que quiero decir, cierto? Entonces hay cadenas, de alguna forma, no sé si cadenas es la mejor palabra, pero sí hay lazos. Nuestra existencia, nuestra vida se da con lazos que nosotros construimos cada día. Lazos sociales, lazos amorosos, lazos de dependencia económica, lazos de significado, lazos de todo tipo, con relaciones tan cercanas como las de una madre con un hijo, de un padre, de un esposo. Muchas personas sacrifican su relación con Dios en el cristianismo por seguir una pasión del corazón. Pero acá Jesús está llamándonos la atención y diciéndonos, si tú quieres seguir mi camino, yo como el Hijo que manifiesto la gloria del Padre porque estoy en intrínseca relación con Él, y es esa relación la que determina todo lo que yo soy y mi rumbo en la vida, nosotros también tenemos que preguntarnos si es eso lo que queremos hacer y si estamos dispuestos a ello. Hay ganancia en aquello, pero también eso obliga a que nosotros tengamos que renunciar. Nadie puede seguir a Jesús y seguir donde está. Nadie puede seguir a Jesús y no negarse a sí mismo. Y a veces el llamado de Jesús implica renuncias al trabajo, al dinero, a una posición, a un sueldo a veces. Vivir con menos. No sé qué exactamente ustedes están viviendo, pero este texto nos invita a que pensemos en esto. ¿Quién opera sobre nosotros? ¿Y saben qué? A veces puede ser un dolor. Un dolor que cargamos por mucho tiempo. Porque hemos perdido a alguien. Porque hemos cometido un error y no nos hemos podido perdonar respecto de lo que hicimos. O porque alguien no respondió a nosotros con el cariño que esperábamos. Esas cosas empiezan a tener tanto fuerza en nuestro corazón que nos empiezan a subordinar. Y nuestra voluntad se subordina a ese tipo de situaciones. Pero acá Jesús está diciendo que lo que debe determinar el corazón de un creyente es el amor por Dios su Padre, no hay otra cosa. Y lo que Él diga, no lo que ciertas circunstancias puedan decirte o lo que ciertas personas puedan opinar de ti, sino que es allí donde debe construirse tu identidad y mi identidad. Como individuos, como familias, como iglesia local, como denominación. A veces hacemos las cosas que hacemos porque ciertas personas opinan de cierta forma o hay una mayoría que dice tal cosa, pero esas voces deben ser acalladas, dice el texto. La voz que debe ser levantada es la del Padre. Pero ¿cómo conocemos la voz del Padre si no hay vida de oración? ¿Cómo conocemos la voz del Padre si no hay un cerrar la puerta y arrodillarse y derramar el corazón para que Dios hable? Es imposible. Pero aquí hay un camino. Jesús lo manifestó con Él y es el camino que nos manda a nosotros. ¿A qué hora termina normalmente esta reunión? 3, 4 de la tarde. Porque estaba diciendo si pasaba al segundo punto.
porque son 3. Rapidito. Pero una experiencia de fe. Me acuerdo cuando el Señor me tenía fuertemente en mi corazón el hecho de ir al seminario. Siempre quise ir al seminario porque quería servir al Señor y sentía que no lo podía hacer bien si no me capacitaba. Y tuve una crisis muy grande en mi corazón. Porque en esa época yo estaba estudiando mi segunda carrera, estaba estudiando administración pública y me quedaba un semestre para salir. Era funcionario público en el Poder Judicial. Entonces, obviamente, humanamente hablando, uno es cabro y uno tiene que decidir para dónde va la vida, digamos. ¿Se entiende? Para dónde va la vida. Pero la voz del Señor en mi corazón era muy fuerte respecto de este tema. Entonces, en ese momento en particular, porque hay otros momentos en los cuales también he fallado, ahora les estoy contando una victoria, ¿no? Pero en otros momentos también he fallado, otros días les cuento las derrotas. Tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, a mi carrera, y irme a Brasil a estudiar. Me acuerdo que en esa época le planteé este tema a mi consistorio, siempre fui de la Quinta Iglesia, y el consistorio me dice, ok, te vamos a apoyar con que te vayas a Brasil, pero no hay ningún peso. Y lo único que tuve eran, creo que 500.000 pesos que me quedaron de un sueldo, y con eso me acuerdo que me compré mi pasaje en avión, una cama, un colchón y un escritorio. Y luego de eso no tenía más plata. Pero en menos de un mes, normalmente un seminarista el primer año nadie lo pesca, porque es un cabro que no cacha nada. Entonces nadie te va a contratar para darte un sueldo. Pero curiosamente, en una ciudad donde yo no conocía a nadie, el Señor me llevó a una iglesia, en donde el pastor, sin conocerme, un domingo en el culto, me acuerdo que yo fui allá como a buscar trabajo, por decirlo así, y era un culto como el de hoy día, y estaba sentado en la banca, y el pastor se me acerca y me pregunta, ¿cuál es tu nombre? No, me llamo Rodrigo. ¿De dónde vienes? De tal parte. Con suerte hablaba portugués, de haber dicho unas 10 palabras. Una vez fui a comprar helado y pasé vergüenza. No sabía muy poco. Pero el Señor tocó el corazón de ese hombre. Y en el mismo servicio, él se para adelante, me llama. Yo llevaba 3 semanas en Brasil y le dice a la iglesia, esa iglesia en ese momento tenía 300 personas. Y le dice a la iglesia, hermanos, les presento a Rodrigo, él es seminarista de nuestra iglesia y va a ser sustentado por esta iglesia. Así que invítelo a comer, dice, porque los seminaristas pasan hambre. Eso fue todo. Y desde ese día pasé a ser seminarista de esa iglesia y me dieron un sueldo por todo el tiempo que estuve en Brasil. Entonces, y bueno, ahí hay otra experiencia que un día les puedo contar. Pero el hecho puntual es el siguiente: sin obediencia no podemos experimentar a Dios. Sin renuncia no podemos experimentar a Dios. Si tú no abandonas las cosas que este mundo te dice que son importantes, por las cosas que Dios dice que son importantes, nunca vas a tener una vida con Dios tuya y que no esté en un libro y que tú no digas, no, es que otros la han vivido. Tú tienes, y todos somos llamados a que experimentemos a Dios personalmente. Obviamente somos una iglesia y hablamos que somos una comunidad del pacto, ¿cierto? En donde la comunidad tiene prioridad por sobre el individuo, eso es verdad. Pero el individuo nunca queda a un lado. El Señor edifica su iglesia a partir de la experiencia particular con cada uno de sus miembros. Y tú necesitas experimentar a Jesús. Tú necesitas, con nombre y apellido, experimentarlo. Para eso tenemos que renunciar. Y la segunda parte del texto nos invita a experimentarlo ¿cómo? A experimentarlo como el purificador. ¿Por qué? Porque obviamente el texto está ahí, ¿cierto? Dice que el gran tema ahí es la hora. Dice, Jesús le dice a María, pero mujer, mi hora no ha llegado. ¿Cuál es esa hora? ¿Cierto? Ustedes que son prácticamente todos nacidos de la iglesia, saben que esa hora es la hora de la muerte. Y eso es lo que dice el texto de Juan. Lean el texto de Juan después, ustedes van a ver que todo el evangelio está construido en relación a esta expresión de la hora. De forma que en el capítulo 12, Jesús ya sí dice, mi hora llegó. ¿Cuál hora llegó? Y ahí ya fluye para el clímax el evangelio de Juan, y el desenlace es la crucifixión. Es la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo. Ese es el clímax. Esa es la hora de entregar su cuerpo, de entregar su vida.
Entonces, aquí hay una tensión, porque por una parte tenemos el escenario de una gran fiesta, una gran celebración, una gran boda, ¿cierto? Y por otra parte, en contraste con esta celebración, la idea de que el vino es la alegría de la gente para la celebración, pero por otra parte la tensión de esta hora que nos habla la muerte. Entonces somos llamados indefectiblemente a preguntarnos qué tiene que ver esta gran celebración con esta hora de una muerte. Y la respuesta obvia es que es solamente la muerte de Jesús quien abre la puerta de la verdadera celebración. ¿Por qué? Porque así como el vino es importante para la celebración de esta fiesta, la sangre es fundamental para que tú puedas celebrar en otra fiesta. En la fiesta que él llama a Jesús del gran banquete. En la fiesta en donde realmente va a ser el ápice, en donde Jesús, como el gran novio, va a desposar a su gran novia que es su iglesia. Jesús está ocupando esa plataforma que el mismo Padre creó en la creación, porque el matrimonio es idea de Él. ¿Para qué? Para ejemplificar lo que un día en la historia iría a ocurrir, que es este gran matrimonio entre nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, y el mismo Jesús un día en la historia está ocupando todo eso allí, está diciéndonos que entonces para poder entrar a esta fiesta, para poder entrar a esta celebración, para poder entrar realmente a esta vida con Dios, es necesaria su sangre. Y su sangre, ¿y por qué su sangre? Porque Él es quien convierte el agua en vino. Él es quien Él perpetúa y da continuidad a la fiesta. Jesús está llamando la atención para Él, pero no de todo el mundo, de sus discípulos, porque ellos son los que ven a Jesús manifestándose, ellos ven su gloria y ellos reciben gracia sobre gracia. Entonces Jesús está acá, y Jesús está dándonos una reprensión al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esas jarras de purificación están allí, porque esa familia que estaba allí celebrando ese matrimonio obedecía a la tradición de los ancianos. Porque esas jarras de piedra que estaban allí no son la escritura la que piden que las familias tengan en sus casas, sino que es un ritual de la cultura. Y ellos entonces ocupaban esas jarras para poder lavarse las manos, y los rituales de los judíos de purificación eran potentes, digamos. Y ellos tomaban su significado como cultura judía a partir de una serie de normas que ellos mismos habían construido para hacerse sentir aceptables de entre ellos y para con Dios. Cuando tú llegabas a una casa judía, no solamente tenías que lavarte los pies, cuando tú te lavabas las manos, había un procedimiento, había que lavárselas por arriba, luego por abajo, luego la otra mano, y eso cada vez que tú estuvieras en la mesa comiendo y si hacías cualquier otra cosa y tomabas cualquier otra cosa, tenías que volver a lavarte. Para ellos estaba presente la idea del pecado, obviamente, porque ellos sabían que eran personas impuras, pero el medio por el cual intentaban hacerse puras era un medio humano. Pero entonces preguntamos, ¿cómo podemos construir una vida de hijos obedientes? Nosotros como discípulos de Jesús solo lo podemos hacer a través de la base de la limpieza que viene por su sangre. Porque no hay otra cosa que pueda darte aceptación delante de Dios. Y en esta búsqueda de que nosotros queremos ser validados y valorados por los entornos en los cuales nos movemos, nosotros buscamos muchas formas y hacemos muchas cosas para que las personas que nos importan nos digan que estamos bien. Nos digan que estamos dentro del estándar que estas personas esperan de nosotros. Estas personas que queremos, que esperan que vistamos de cierta forma, que hablemos de cierta forma, que nos riamos de ciertas cosas y que no nos gusten otras cosas. Muchas veces nosotros como personas terminamos viviendo para los demás al fin y al cabo y no para Dios, porque nos importan mucho las voces que están alrededor. Pero la voz única que importa acá es la voz del dictamen de Dios, de quien tiene su sangre sellando sus pecados. Eso es lo que estaba diciendo el texto. Porque Él es quien da su sangre. Él es el último gran purificador. Solo Él. Solo Él. Ningún ritual humano es capaz de limpiarnos y purificarnos. Solo su sangre nos limpia de todo pecado. Y Hebreos 9 lo dice de esta forma. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por eso que es el último gran purificador, porque lo que viene ahora son los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Necesito ser lavado por Él. Una y otra vez. Una y otra vez. Una vez para la justificación, obviamente, pero cuando Pedro le niega a Jesús ser lavado, ¿qué dice? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Todas las veces. Todas las veces. Entonces, ¿dónde reposa nuestro corazón? ¿En quién confía? ¿Cierto? Es que esta es de madera y se mueve más, pero no pasa nada. ¿Esperamos que pase? ¿Sí? Estamos en el balanceo, Para poder hacer la Claro, aquí estamos hablando de fundamento, ¿eh? ¿Ah? El fundamento está en su sangre. El fundamento está en su sangre. Y bueno, y esto afecta a nuestra cosmovisión de la vida, porque por una parte estamos nosotros, lo que pensamos acerca de nosotros y de dónde viene nuestro valor. Hay una discusión en el capítulo 5 de Juan que les invito a leerla, porque en la discusión con los judíos, el Señor reprende a los judíos porque les dice: ustedes buscan la gloria de los hombres, por eso que no vienen a mí. Es decir, le está diciendo, ustedes se dan palmaditas en la espalda, entre ustedes mismos, se dicen que están bien, se dicen que son buenos, por eso no son capaces de venir a mí, y no son capaces yo no les puedo dar vida. Entonces Jesús está derribando y está diciendo a los judíos, todo el sistema que ustedes han construido para validarse es basura, tienen que renunciar a ello, porque si no, no hay entrada. Ven el capítulo 12 de Juan, verso 42, si no me equivoco. Dice que muchos gobernantes habían creído en Jesús, pero usa esa palabra creer de una forma no profunda, no de hecho, sino que dice, muchos habían creído, dice, pero que no lo manifestaban públicamente, dice. ¿Por qué? Porque para no ser avergonzados, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estamos hablando de una purificación, no estamos hablando simplemente de una oración donde decimos, Señor, perdona mis pecados. Estamos hablando de un entendimiento en donde estamos diciéndole a Dios, claro, perdona mis pecados, pero séllame. Y quiero ser tuyo. Que quiero pertenecer a ti, quiero que el mundo me conozca por lo que yo soy en ti. Por el perdón que tú me diste. Ahí está mi valor. Mi valor no está en lo que tengo. Mi valor no está en mis títulos, mi valor no está en mi juventud, mi valor no está en nada. Mi valor está completamente en ti. Y estos judíos creían porque lo veían, o sea, el creer de Juan ahí es un creer superficial. Entonces, es peligroso porque tú puedes creer no creyendo verdaderamente. Tú puedes adoptar ciertas prácticas y ciertos eslogans, pero que no han penetrado en tu corazón. Jesús quiere ser tu purificador, para que te puedas redefinir. Y eso tienes que hacernos a nosotros parar de reclamar. Porque muchas cosas que reclamamos, las reclamamos desde el punto desde donde no hemos construido una identidad genuina en Él. Porque si estuviera genuinamente en Él, la palabra de Él pesaría más que la palabra de los hombres. Vamos al tercero, antes que me apedreen por la hora. Jesús se manifiesta como el gran proveedor. Jesús es el novio y su provisión es abundante. Dice el texto que las tinajas de agua Él pide que las llenen ¿hasta dónde? Hasta el borde. Hasta el borde. Y eso es simbólico. Jesús está preparando, está en nuestro entendimiento de lo que va a significar la vida con Él. Él nos está diciendo, ven, camina sobre las aguas porque nada te faltará. Nada te faltará. Si tú caminas en obediencia, nada te faltará. Nada te faltará. Dice Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Fíjense ustedes, Juan está satisfecho de verlo a él, el gran esposo que toma a la esposa
por quien vivió y se preparó, está ahí delante de sus ojos y su corazón está totalmente reposado. Él puede enfrentar lo que venga porque está en el ápice, está en el centro de lo que Dios ha diseñado para él. Los versos 9 y 10 muestran que era el novio el responsable final del vino en la fiesta. Y por lo mismo nos muestra que como el novio había fallado y estaba al borde de venirse todo abajo, Jesús ahora aparece con su gracia y su misericordia. La cultura judía era una cultura de vergüenza. Es decir, tenías que construir tu reputación. Dar una buena fiesta no solamente hablaba de tu amor por tu novia, es que era la forma de que tú tenías de demostrar públicamente de que eras una persona, en este caso el hombre, porque él era el encargado de todo. En la cultura judía de esa época, el novio es el que tiene la cuenta para pagar. La novia no se ponía con especies, digamos. Era ella. Pero el novio tenía que pagar todo lo que ocurría en la fiesta. Por tanto, si alguna vergüenza ocurría en esa fiesta y sabemos que estaba al borde, el descreditado iba a ser él. Iba a ser el novio. Entonces, Jesús está diciendo dos cosas acá. Por una parte, Él va a proveer para que este matrimonio en particular no sucumba y la fiesta continúe. Pero lo que Él le está diciendo es que en este desposamiento que Jesús está efectuando con nosotros, Él no va a pasar vergüenza. Por eso que el salmista dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque cuando el Señor nos llama y nos compra para siempre. Y tiene un compromiso que Él jura por sí mismo a favor nuestro. Pero ese compromiso tenemos que aprender a leerlo. Porque si no es un compromiso de que nunca te va a faltar la chaqueta Patagonia. ¿Sí? O no te va a faltar el auto que a ti te gusta. ¿Sí? Es un compromiso de que nunca te va a faltar ningún bien espiritual para que tú cumplas con el llamamiento. Pero debes querer vivir el llamamiento. Es un compromiso de proveerte todos los bienes espirituales. De que no falte el gozo si buscas a Dios. Que no falte el perdón y la restauración si te humillas y pides perdón. Porque si mi pueblo, el que se llama por mi nombre, se humillare y se arrepintiere de sus pecados, entonces yo sanaré su tierra. Pero ese es el tipo de relación. Es un tipo de relación que se da en un margen celestial. No es humano. Entonces tenemos que dejar de medir nuestra vida y nuestra realidad desde el punto de vista humano, porque vamos a fracasar y no vamos a vivir nada de lo que Dios tiene. Continuaremos simplemente siendo los mismos de antes, con otra fachada. Jesús es el novio por sobre todos los novios y Él nos está comunicando su gloria a través de su gracia. Su gracia hizo con que la fiesta fuera provista del mejor vino y así los discípulos vieron su gloria. En cada situación que la iglesia pueda vivir y que tú o yo podamos vivir, Él ha prometido ser nuestro gran proveedor. Y su provisión nos da lo más importante, y ya les dije, lo más importante es espiritual. Al que tenía la camilla, lo primero que hace es perdonarle los pecados. Luego le dice, tómala y anda. Pero quiero finalizar esta parte llamándole la atención a una antigua historia, narrada en tiempos difíciles de Israel, donde una viuda estaba esperando morir, ella y su hijo. Y déjenme leerles esta historia que ustedes sí se la conocen, pero hace bien para nuestro corazón leerla. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho.
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué hicieron los sirvientes de la fiesta? Fueron e hicieron todo cuanto se les ordenó. Ella hizo todo como lo dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Pero el texto nos presenta ahora a alguien más grande que Elías. Ese alguien más grande que Elías es Jesús. Él es el verdadero esposo proveedor. Elías era una figura. Ahora estamos delante del verdadero proveedor. Y ese Jesús, a veces podemos no entender sus métodos, pero ser obedientes y creer es el camino. Somos llamados a experimentarlo. ¿Cuál es el ejemplo de fe del pasaje? Es María. Es María. ¿Quiénes son objetos de su gracia? Los más humildes y olvidados, la aldea de Caná. Jesús tiene una respuesta para nuestro caos, para nuestra reputación, para nuestra alegría. En el caso, no era aún su hora, pero él decidió manifestar su gloria con algo aparentemente trivial, pero aquello con los ojos de la fe apunta para verdades trascendentes acerca de él. Termino leyéndoles un texto. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino en las acciones justas de los santos. A veces nos preguntamos, en nuestro corazón desbaratado por la conciencia de nuestro pecado, y nos preguntemos: ¿tendré la gasolina suficiente para llegar al final? ¿Podré ser fiel hasta el final? Y la respuesta es que Dios a los suyos los sustenta. Y sí podremos llegar hasta el final, y el Señor hará su obra en nosotros. Y Él se glorificará en nosotros en formas que solo Él tiene pensadas en su soberanía. ¿Qué nos toca hacer? Humillarnos y obedecer, creer. Para que esa gloria de Él, que se manifestó allá, se manifieste hoy acá. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres y te manifestaste como el gran Hijo obediente. No hay otro más obediente que tú. En ti no se encontró ningún pecado. Tú eres, Señor, nuestro gran purificador y eres nuestro gran proveedor. Ayúdanos a vivir con la vista puesta en ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Muchas gracias, pastor. Los invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a entonar el himno. Alma bendice al Señor.